El Estado colombiano se ha caracterizado desde mucho tiempo atrás, por lo menos desde hace 40 años, en violaciones graves a los derechos humanos. Si tomamos y miramos la historia jurídica del país, hay masacres, hay violaciones gravísimas a los derechos humanos, es una constante en Colombia y se va consolidando. Es decir, que la constante histórica de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado colombiano o agentes privados que actúan con connivencia, tolerancia, como los grupos paramilitares, viene en aumento. No, Colombia continúa teniendo un problema grave en materia de violación del derecho a la vida, también en materia del derecho a la justicia y del derecho a las condiciones básicas de existencia y al domicilio y en general a todos los derechos, particularmente en relación con los que son afectados para la población desplazada. En materia de violación del derecho a la vida, Colombia tiene unos niveles altísimos de violencia sociopolítica, de personas que son muertas o desaparecidas forzadamente por agentes estatales, por grupos paramilitares y también por grupos guerrilleros. Durante este gobierno, cerca de 15.000 personas han perdido la vida por razones sociopolíticas, aproximadamente el 70% de ellas por agentes estatales y grupos paramilitares y el 30% por grupos guerrilleros. Pero se ha duplicado, por ejemplo, los asesinatos cometidos por agentes estatales. La cantidad de personas desplazadas que sufren una afección a sus derechos, a todos sus derechos, desde el derecho al domicilio, como lo decía inicialmente, hasta los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación. Son cerca de 4 millones de personas. Igualmente, muchos derechos económicos, sociales y culturales son afectados también por la profunda exclusión social existente en Colombia. Y en relación con todos estos casos hay una impunidad muy grande, o sea, hay una violación del derecho a la justicia. Mecanismos de justicia, es decir, los mecanismos de investigación, enjuiciamiento y sanción no funcionan y en el mejor de los casos se hace muy precariamente, es decir, no abarca ni todos los hechos ni a todos los responsables. Más allá de la que ha existido siempre, que continúa, aunque hay que reconocer que hay algunos casos que por esfuerzos particulares de la Fiscalía se han tratado de esclarecer en este tiempo, pocos frente al conjunto, frente al universo de violaciones, pero importantes. Pero más allá de eso, que es una impunidad superior al 90%, este gobierno ha promovido una impunidad mayor a través de una negociación con los grupos paramilitares que los ha dejado en libertad. Es la operación más gigantesca de impunidad que se ha dado en la historia de Colombia. El gobierno señala que son 31.600 paramilitares, a 28.000 de los cuales dejó en libertad sin ninguna investigación. De los 31.600 paramilitares hay 600 que tienen algún trámite ante la justicia, un trámite muy discutible, representan el 2% de los paramilitares. O sea, es una impunidad del 98% en relación con una cantidad enorme de personas que están comprometidas en graves violaciones de derechos humanos. Llevamos mucho tiempo observando, analizando, señalando problemas de derechos humanos ante el gobierno, ante las autoridades internacionales. Pero en la práctica los fenómenos continúan siendo básicamente los mismos y hay algunos nuevos, como el que he mencionado de la confrontación del gobierno con la rama judicial y el de el fomento de una cultura contraria a los derechos humanos. Nosotros consideramos que el informe es muy valioso, logra mostrar un abanico de problemas que corresponde de manera más o menos adecuada a la situación. Tenemos matices, tenemos diferencias de apreciación en algunos aspectos que no demeritan el acierto del informe en su conjunto. Consideramos, por ejemplo, que el informe no señala suficientemente la permanencia del fenómeno del paramilitarismo,
y recurre a una terminología complicada para referirse a los grupos paramilitares.